Yo he titulado mi intervención como Machocracia versus Democracia y quiero decir dos previos antes de empezar a exponer. El primer previo es que les voy a presentar un análisis parcial que no tiene la pretensión de ser un análisis total. Y el segundo previo es que no es una invitación para votar así, o asá, o acullá, ni de otras maneras, porque además de que no tengo ganas de votar, sino de vomitar, verdaderamente creo que no es el voto el centro principal de la reflexión que me interesa, y además nosotras, nosotros, nosotres, respetamos profundamente la decisión que cualquiera tome. Bueno, con esos preámbulos, quiero plantearles por qué mi análisis se llama Machocracia versus Democracia, porque les voy a presentar un análisis feminista de la papeleta electoral, intentando mostrar qué cosa es un análisis feminista. Porque un análisis feminista no es buscar dónde están las mujeres, dónde están los hombres. Ese es un análisis liberal, simplón y básico que insulta la inteligencia de una sociedad. Machocracia es una categoría inventada, construida por mí, que no se refiere a la ausencia o presencia de mujeres en un sistema, sino a un sistema político de supremacía masculina capaz de funcionalizar el conjunto de los discursos, las necesidades, los afectos y las relaciones sociales a modelo masculino. Más adelante se va a entender por qué lo digo. Entonces, en ese contexto, quiero entrar a explicar brevemente cuál es el análisis que propongo. Politólogos y politólogas, jóvenes y viejos, viejas y jóvenes, lamentablemente, porque han habido muchos politólogos y politólogas jóvenes que han irrumpido, pero sin traer ninguna renovación, nos han propuesto un análisis comparativo de la papeleta electoral. Y entonces, me he traído así mi pequeño instrumento, van a ver, van a disculpar, un instrumento precario pedagógico. Me ayudas un poquito para que no perdamos mucho tiempo a ponerlo ahí. Entonces, nos han propuesto que la papeleta electoral es esto y que con la forma como hay que enfrentar esta papeleta electoral es comparando A con B, con C, con D y suponiendo que la papeleta electoral es la totalidad del espacio a analizar. Y considero que ese es un error metodológico. Yo planteo, me imagino, sobre todo porque suelo alucinar, que la papeleta electoral es una transparencia sobre otra transparencia, sobre otra transparencia, sobre otra transparencia. Y que es el conjunto de sus capas sobrepuestas una sobre otra la que nos da el resultado de lo que vemos. En ese sentido estoy de acuerdo con su lema y estoy en desacuerdo al mismo tiempo. Porque hay cosas que son muy visibles, pero hay cosas que son muy invisibles al mismo tiempo. Entonces yo les voy a proponer un ejercicio de pliegues para ir viendo transparencia por transparencia. Este es el primer pliegue, vamos al segundo. Estamos ante una coyuntura política
política, antipolítica. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir una coyuntura política antipolítica? Que no es una discursividad ideológica la que está en juego, sino que son solamente y exclusivamente intereses. Y estos intereses están divididos en dos bloques. El bloque patronal y no el bloque nacional popular, que es una categoría de Zabaleta que está caduca además. El bloque parasitario. Aquí estamos ante dos bloques, el bloque patronal y el bloque parasitario. No es que el bloque parasitario es antipatronal. El bloque parasitario es un bloque que solamente quiere reproducirse. Y ambos bloques solo tienen, y esta es nuestra fuerza brisa, solo tienen clientelas políticas. Solo tienen clientelas políticas. El bloque patronal tiene clientelas políticas y el bloque parasitario tiene clientelas políticas. No tiene bases ideológicas. Y lo único que están disputando son intereses. Lo que sí, en lo que estoy muy de acuerdo con Brisa, es que el bloque patronal, que es hoy muy fuerte, o aparentemente, tiene una voracidad sin límites. Y ahí vamos a ir. Tercera capita. A esto le podríamos hacer más capas, ¿no? La capa sobre la ecología, la capa sobre la cultura. Entonces, ¿cuáles son los costos sociales que están sobre la mesa? ¿Cuáles son los costos sociales? ¿Qué va a pasar con nosotros, nosotras, nosotres como sociedad? Como verán, mi herramienta pedagógica da risas, es una pena. En fin. El bloque patronal es un bloque que tiene una voracidad sin límites, ni éticos, ni materiales. Está dispuesto a cargarse la constitución política del Estado, pero inclusive las reivindicaciones populares más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Si no pueden retroceder a después de la reforma agraria por lo consolidada de lo que ha sido el 52, la educación universal, etcétera. Pero muy bien que estamos en el Paraninfo universitario, porque si se puede encargar la universidad pública lo van a hacer. Entonces, no tienen límites ni históricos, ni éticos, ni materiales. La voracidad es total. Se quemaron 14 millones de hectáreas, podemos ir a 20, no hay problema. Ya el trabajo está precarizado en Bolivia y la Ley General del Trabajo es una referencia muy general. Se pueden cargar de todas maneras la Ley General del Trabajo también. Y sin embargo, el bloque que no es antipatronal, lo único que quiere es reproducir la corrupción. Entonces, el bloque parasitario va a ser un bloque conservador y el bloque patronal va a ser un bloque insaciable. Vayamos a la capa que me interesa a mí muchísimo. ¿Por qué? Porque la siguiente capa, hablando siempre de transparencias que se superponen unas a otras, porque es absurdo pensar que los intereses de las mujeres o de los jóvenes o de las personas con discapacidad o de las personas LGBT, yo que soy lesbiana profesional y experta,
Mis intereses están pues con la educación pública, con el trabajo, con la vivienda, con la salud. No que me aparten a que soy no sé el qué, que solo puedo demandar no sé el qué, bobada, que se les recurren a las ONGs liberales o neoliberales. Entonces, me interesa ir al análisis de esta transparencia, llamémosla, que de transparencia no tiene nada, porque desde mi punto de vista, los arquetipos masculinos que están sobre la mesa en este proceso electoral y en esta discursividad electoral son los que le imprimen el carácter más pesado a la coyuntura sobre la que se viene sobre nosotros. Y ve, pero María, ¿qué me hablas de arquetipos? Estamos con la crisis económica. Les digo una cosa. Escúchenme lo que voy a explicar de los arquetipos, porque es ahí donde les podemos hacer trapo. Porque es ahí donde podemos desestabilizar su discurso. Porque es ahí donde podemos establecer frenos importantes. Voy a ir cronometrándome porque yo me puedo pasar. Entonces, ¿cuáles son los arquetipos masculinos en juego? El primero, muy evidente y que además es interesante porque es generalizado a todos, que es la comprensión de la masculinidad, del hecho de ser hombre, como ejercicio de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que ser hombre es ejercer poder. Si no ejerces poder, tienes una carencia masculina. Entonces, por poner uno de nuestros ejemplos patológicos aquí, Doria Medina necesita de forma urgente, además de todas las privatizaciones y cosas, constituirse en el presidente del país. Y esa es una necesidad existencial, arquetípica, que trasciende el lugar de bienestar que él ya está ocupando. Pero eso es común absolutamente a todos. El segundo arquetipo, que es muy común a todos, es el arquetipo de presentarse, erigirse, mostrarse como el Salvador. Como el Salvador. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos va a servir para la resistencia postelectoral. Estas son nuestras herramientas para la resistencia postelectoral. Es un arquetipo de Salvador, egocéntrico, personalista, yo soy, que lo escuchas hasta en el fulanito de la ADN, que dices, este necesita un mondadiente en que apoyarse y sin embargo vuelve a presentarse imaginariamente desde ese arquetipo. Este tercer arquetipo es muy interesante porque es la comprensión de la masculinidad como la capacidad de dar órdenes y tener mando. Piensen ustedes que Manfred Reyes Villa se presenta como capitán. Él ya no juega ningún papel en las Fuerzas Armadas. Y Lara se presenta como un capitán y no tiene ningún mando en la policía. Pero además, si tú le preguntas a Doria Medina, ¿por qué tiene que ser presidente usted? Te dice, porque yo sé dar órdenes. Y si le preguntas a Tuto, te responde la misma boludez. Entonces, frente a un tipo que comprende así la vida, desobedecerle puede ser muy doloroso y muy efectivo.
El cuarto arquetipo es entender la masculinidad como el que tiene la razón, como el que es la cabeza de, como el que es el centro de. Una comprensión de la razón para mí, solo yo tengo la razón, yo soy el centro, no solo es una persona que no escucha al otro, a la otra, al otro. No solo es una persona que invisibiliza al otro, a la otra, al otro. Pero al no verle, la acción de ese otro, de esa otra, de ese otro, puede ser doblemente potente porque no nos ven. No nos ven. No nos escuchan. No nos entienden. Y esa no es una debilidad. Esa es una gran potencia. Revolucionaria. La siguiente está dedicada al andrónico porque es interesante, pero también al Paz, que nunca me acuerdo su nombre. La comprensión de la masculinidad como hecho suficiente por sí mismo para heredar el derecho de mandar. Entonces, el andrónico sabe que no sabe nada. El Paz sabe que es hijo de Jaime Paz. Y entonces las ínfulas crecen de forma inmediata sin preguntarse, oye, ¿y cómo hago? No importa, eres el heredero. Basta que existas. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Para qué hacer este análisis, María? Nos quieren cargar, porque lo que han dicho las tres compañeras es absolutamente cierto. ¿Para qué hacer este análisis? Ya voy a ir terminando. Primero, considero que estas formas de masculinidad hoy puestas sobre la mesa están socialmente en crisis. No es que están puestas sobre la mesa porque responden a un canon social actual, sino que están en crisis. Pensemos, por ejemplo, en hechos muy interesantes. Muchos jóvenes no quieren ser inmediatos proveedores, padres proveedores. Muchos jóvenes no quieren hacer el servicio militar. Hay muchos jóvenes que quieren romper con la tradición de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, son masculinidades que están en crisis y lo que estamos viviendo es una presión a reactivarlas como modelo. De ahí coincido perfectamente con el discurso de Zulema Lanés. Se presentan desde una superioridad moral. Nosotros vamos a venir a poner el orden porque esto se está yendo de nuestras manos. Pero entiendan que es una reacción al hecho de que esto se está yendo de las manos de esa gente. La sociedad está inventando nuevos ejercicios de masculinidad. Porque de hecho las mujeres nos hemos movido históricamente de los ejercicios de feminidad que complementan esas masculinidades. Y cuando se la escucha a la esposa de Doria Medina, es como escuchar un museo así salen las polillas, ¿no?, del micrófono. Entonces, al habernos movido, estamos provocando, por supuesto, el movimiento existencial de las masculinidades también, aunque sea como reacción. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Creo que en este núcleo de tesis puede girar formas de resistencia, de contradiscurso, de burla, de humor desde los otros, las otras, les otres que somos nosotros. Y creo, sinceramente,
que si bien el bloque patronal es voraz, sinceramente creo que el resultado final de estas elecciones va a ser de una fragilidad brutal. Quien saque lo que saque va a ser frágil. Por lo tanto, conocer, reconocer y explicitar sus debilidades va a ser un gran campo de lucha, porque estoy de acuerdo contigo. Nosotras vamos a luchar, hemos luchado a brazo partido durante el levismo, hemos luchado a brazo partido durante el arcismo, durante el gonismo, y aquí estamos totalmente listas. Las elecciones van a ser una anécdota para un proceso de revisión y acumulación popular posterior a las elecciones que lo veo venir. Muchísimas gracias. Te devuelvo tu atril, hermano.